Hoy traemos, bastante información y contenido de valor para ustedes, para que quienes nos escuchan aprendan sobre diferentes temas y cuestiones acerca de la salud mental. Por supuesto, como siempre, también en compañía de la psicóloga Ana Lucía Carmona. Espero que el programa de hoy sea satisfactorio para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre las inteligencias múltiples, esta teoría de Howard Gardner que desmiente algunos paradigmas que se tenían por absolutos en cuanto a la inteligencia del ser humano. Y hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Bueno, menos mal que nos reímos porque también estamos celebrando el Día de la Felicidad. Feliz Día de la Felicidad para todos, feliz Semana de la Felicidad para todos y empezamos con risas. Nunca lo olvidaremos. Quedará para siempre registrado en el canal de YouTube de Wops. Como dice Richard, vamos a hablar acerca de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples son una teoría que es muy importante que todos conozcamos, ya que, constantemente, yo creo que aporta mucho al conocimiento de uno mismo, que yo creo que es, que es algo que nosotros buscamos cuando estudiamos psicología o cuando nos interesamos por la psicología, siempre buscamos como que reconocernos a través de ese estudio de la psicología, conocernos a nosotros mismos, identificar cuáles son nuestras características, y creo que la teoría de las inteligencias múltiples a nivel personal aporta mucho en ese sentido. Ahorita vamos a estar viendo por qué, pero también aporta, es una teoría súper importante que también se desarrolla muy bien en el campo de la educación, ¿cierto? Sí, claro. Aplica en el campo de la educación de manera muy amplia y muy importante. Entonces, hoy vamos a estar conociendo de qué se trata. Richard habla de que la teoría de las inteligencias múltiples desmonta un paradigma que nosotros asumíamos como absoluto, que es el de la única inteligencia. La inteligencia que digamos que se mide como cociente intelectual, ¿cierto? Sí. Nosotros como que siempre, tenemos una noción de que hay personas que son más inteligentes que otras, que hay personas que son súper dotadas, ¿cierto? Que hay personas, por ejemplo, que también existen, personas que tienen un menor grado de inteligencia, y hay personas incluso cuya esa característica corresponde a una condición del neurodesarrollo que nosotros actualmente llamamos discapacidad intelectual, ¿cierto? Sí. Es decir, que la inteligencia se presenta, esa inteligencia que nosotros actualmente muchas veces como que valoramos como la única, se presenta en unas personas más que en otras, ¿cierto? En mayor o menor medida. Sin embargo, la teoría de las inteligencias múltiples nos plantea que no existe nada más un tipo de inteligencia. Y yo creo que cuando nosotros conocemos, sino que existen varias, existen de hecho 8 inteligencias según la teoría de las inteligencias múltiples. Y yo creo que cuando nosotros como que descubrimos la teoría de las inteligencias múltiples, la conocemos, como que hay cosas en nuestra vida que empiezan a cuadrar. Claro, comenzamos a identificar esas potencialidades que tenemos y de las que no nos habíamos dado cuenta o que tiene el otro. Exacto. Hay muchísimos ejemplos. Empezamos a reconocernos, sí, ¿cierto? Claro. Howard Gardner, que es el psicólogo que desarrolla esta teoría, plantea que hay 8 tipos de inteligencia. Vamos a estar hablando de manera muy general y muy breve sobre cada uno de los tipos de inteligencia para que ustedes los vayan reconociendo en sí mismos y en las personas que los rodean. Nosotros digamos que dedicamos este tiempo al programa todos los lunes para fomentar en todas las personas que nos escuchan el interés por los temas que digamos que fomentan el desarrollo personal. Es decir, que nosotros hablamos aquí de manera muy general de los temas, pero les brindamos las herramientas a ustedes para que investiguen más, para que lo desarrollen más a profundidad, y destacamos que es bastante importante hacerlo. Nosotros siempre le dedicamos tiempo al trabajo, le dedicamos tiempo a los estudios, a nuestras responsabilidades y obligaciones, pero muy pocas veces nos estudiamos a nosotros mismos. Entonces creo que estas herramientas psicológicas o estos temas de psicología pues se prestan mucho para esto. Como les digo, Howard Gardner plantea que hay 8 tipos de inteligencia y que todas son igual de importantes.
digamos, y esto forma parte de la personalidad de cada quien. Es decir, el tipo de inteligencia que destaca en una persona determina su personalidad. Hablamos acerca de que existe, por ejemplo, bueno, existe la inteligencia visual espacial o la inteligencia visoespacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia cinético-corporal o kinestésica, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Podemos empezar con la que tú quieras. ¿Con cuál quieres empezar? Bueno, con la inteligencia lingüística. Yo quería empezar con esa. Quería empezar con esa porque resulta que la inteligencia lingüística, cuando nosotros hablamos de inteligencia, hablamos de habilidad. Sí. ¿Cierto? Ahora hablamos de habilidad. Cuando nosotros planteamos que existe un cociente intelectual, el cociente intelectual mide la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad para hacer asociaciones, para identificar conjuntos, para resolver cálculos matemáticos, entre otras cosas, y por lo general eso es lo que se mide cuando medimos inteligencia desde el punto de vista del cociente intelectual. Pero tenemos otros tipos de inteligencia que responden a otras habilidades, ¿cierto? La inteligencia lingüística tiene que ver con la habilidad para el uso del lenguaje. Para la comunicación, sí. Exacto. La comunicación, para el uso completo del lenguaje. Sí, para el uso del lenguaje. Hay sí. otras inteligencias que la complementan, digamos, para realizar la comunicación. Claro. Pero la inteligencia lingüística se trata de la habilidad para el uso del lenguaje. Hablamos del lenguaje escrito, del lenguaje oral, hablamos del lenguaje gestual también, es decir... Y el manejo de la lengua materna. Pero, por ejemplo, en el caso de la inteligencia lingüística, y por eso yo menciono que, o sea, me interesa desarrollarla primero porque esta es transversal en todas las culturas del mundo. O sea, sin la inteligencia lingüística es la que nos permite a nosotros pues manejarnos como sociedad y como individuos en torno a la cultura que nosotros. Entonces, claro. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo una complementa a la otra. Claro, pero la inteligencia lingüística, digamos, determina muchas cosas en las personas. Por ejemplo, cada tipo de inteligencia. Es verdad que todos necesitamos utilizar el lenguaje, eso es cierto. Pero más allá de eso, hay personas que son más hábiles para el lenguaje que otras. Por ejemplo, tenemos a los oradores, a los escritores, poetas, los políticos. ¿Se puede entrenar eso? Claro, todas las inteligencias se pueden desarrollar, se pueden desarrollar. Sin embargo, estas responden como a talentos naturales de las personas. Entonces vemos que esas personas que son hábiles en el uso del lenguaje escrito, del lenguaje hablado, del lenguaje gestual, del lenguaje corporal, son personas en las que destaca esa inteligencia lingüística. De repente, bueno, en la inteligencia lógico-matemática no son muy buenos. Digamos que no tienen muchas habilidades, puede ser que no tengan muchas habilidades para resolver. ¿Qué es lo normal? Por ejemplo, uno que yo me desenvuelvo. ¿Te estás proyectando? Sí, claro. Yo me desenvuelvo como escritor, ¿verdad? Escribo todos los días casi. Pero en matemáticas soy malo, sí, por decirlo así. Entonces, eso no quiere decir que sea menos inteligente. Exactamente. Como a veces se lo hacen saber a uno o lo hacen creer a uno, incluso en las instituciones educativas. El sistema educativo, las personas en general, exacto. Porque nosotros, bueno, digamos que la teoría de las inteligencias múltiples, aunque no es nueva, todavía no se ha terminado de implementar, digamos que en la cultura y en todas las estructuras del sistema educativo. Pero eso es cierto. Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, que por ejemplo tú que tienes la inteligencia lingüística bien desarrollada, pero no eres hábil en el uso de la matemática, eres malo. Estoy hablando. Entonces, es verdad. Entonces, no quiere decir que seas menos inteligente. De hecho, eres inteligente, pero eres inteligente en esa área del conocimiento, ¿me entiendes? Eres hábil allí y es bastante útil. Cada una de estas áreas es muy útil y muy necesaria para todas las personas. Hay inteligencias que se relacionan, como tú lo decías. Pero, bueno, eso va a depender de cada persona. Claro.
La inteligencia lingüística, podemos seguir con bueno, hablamos de la inteligencia lógico-matemática, que es la que normalmente se mide cuando medimos inteligencia, cuando medimos el cociente intelectual. Es muy valorada, ¿verdad? Como que la capacidad para identificar conjuntos, para establecer relaciones, también para, bueno, resolver cálculos matemáticos. Es muy, muy valorada. Sin embargo, a mayor índice de cociente intelectual no quiere decir que la persona vaya a ser más exitosa o que tenga más probabilidades de éxito en la vida. De hecho, no es así. Y bueno, en este sentido quiero destacar que hay dos inteligencias que se relacionan muy íntimamente en un constructo más grande que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional está compuesta por dos inteligencias que están acá, en el esquema de Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Estas inteligencias son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Las dos componen lo que nosotros llamamos inteligencia emocional. Y de hecho los estudios demuestran que el éxito sí está más íntimamente relacionado con el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, hay personas que pueden ser muy inteligentes para la lógica y la matemática, pero que no saben relacionarse con su entorno, no saben, procesar sus propias emociones, y eso haga que sea muy difícil la adaptación al entorno, que sea muy difícil para ellos asumir los retos del día a día, entre otras cosas. Entonces, Ok, interesante. Está este caso de este sujeto Pick, vamos a ver, ¿cómo es que se llama? El caso de los Sabank. El sujeto Kim Pick, que no tenía, no razonaba, no tenía un correcto uso de razón, digamos, ¿no? Sí. Pero que era capaz de memorizar mapas, de memorizar textos y eso es un caso interesante con respecto a las inteligencias múltiples. Lo que pasa es que la inteligencia tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de usar nuestros procesos cognitivos para resolver problemas o para abordar situaciones. Entonces, en el caso de la inteligencia lingüística, por ejemplo, hablamos de nuestros procesos cognitivos dirigidos al uso del lenguaje. Ok, claro. Y ahí es donde somos más hábiles. Entonces, hablamos acerca de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal. Vemos la inteligencia interpersonal como, digamos que las habilidades de una persona para relación intrapersonal, dije. Sí. Intrapersonal es para identificar sus propias emociones, para procesarlas, para conocerse a sí misma, para superar las situaciones, los problemas. Digamos que habla como de los recursos de afrontamiento personales, ¿cierto? Y ahí hablamos de inteligencia intrapersonal. Y esta se complementa con la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para, relacionarse con otras personas. Nosotros vemos que hay personas que, todas estas inteligencias, lo interesante de la teoría de Howard Gardner es que todas se pueden desarrollar. Claro. Y esto de lo que tú estás hablando, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, son los individuos que reconocen potencialidades en sí mismos, ¿verdad? Sí, que pueden, por ejemplo... Y por lo tanto las desarrollan y por eso hay una alta posibilidad de éxito. Lo que pasa es que forma parte de la inteligencia emocional, ¿me entiendes? Y la inteligencia emocional es muy importante. La inteligencia emocional es muy importante. Entonces, claro, se trata de la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de superar los problemas. Por ejemplo, vemos que hay personas a las que les cuesta mucho superar los duelos, ¿cierto? Las pérdidas. O, por ejemplo, adaptarse y ser flexible ante las situaciones. Por ejemplo, yo tenía este plan y resulta que ahora llovió y no puedo ir a donde quería ir, entonces me frustro intensamente y no resuelvo y no sé qué. Entonces ahí, digamos que podemos mencionar que falta desarrollar la inteligencia intrapersonal, ¿me entiendes? La inteligencia intrapersonal nos permite adaptarnos, nos permite identificar nuestras emociones, decir, estas son mis limitaciones, estas son mis potencialidades, estos son mis talentos, ¿me entiendes? Y la inteligencia interpersonal es la capacidad para nosotros comunicarnos con los demás, ¿me entiendes? Como te digo, identificar sus emociones,
poder saber qué necesitan, Sí, ok. comprender sus necesidades, relacionarnos, manejarnos a nivel social. Hay personas que son muy sociables. Ujú. Hay personas cuyo mayor talento es la Sí, capacidad de es socializar. la interacción social. Ujú. Sí. Conozco muchas, no soy yo, pero... Sí, Sí, esto sí. realmente, digamos Estos son que... los oradores, los políticos, las personas que se tienden a desarrollar Sí. hacia esas áreas de los oficios humanos, Hay personas que digamos. tienen muchos amigos. Hay personas que tienen muchos amigos, hay personas que son personas que se valen del comercio a partir de esa los relación que contactos. establecen con la gente, sí. Hay personas que viven de los contactos, por ejemplo, que tienen. Entonces, ok, esa es una persona con habilidades interpersonales, ¿me entiendes? En cuanto a la inteligencia interpersonal. Probablemente también tenga habilidades lingüísticas. Ujú. ¿Sabes? Fíjate que, bueno, ok, interesante la cosa, pero fíjate que estoy acá analizando y reflexionando sobre la cuestión y me parece que, por ejemplo, aquellas personas que desarrollan habilidades para la inteligencia lingüística, los escritores Ajá. tienden a ser más introvertidos. No quiero generalizar, y no son todos los casos, pero me parece a mí que a nivel emocional, pues el desarrollo de la inteligencia intrapersonal está por encima de la interpersonal. Sí, y es algo que he reconocido, pues no en mí o en personas a mi alrededor, sino en autores de la literatura universal en general. Bueno, digamos... Igual con los músicos, por ejemplo. Claro. Ujú. Sí, hay inteligencias que se relacionan, ¿sabes? Hay inteligencias que se relacionan y es interesante como que estudiar esa relación. Sí. Seguramente quienes nos escuchan se están identificando con alguna que otra. Por ejemplo, yo creo que me identifico con la inteligencia lingüística y he aprendido a desarrollar la inteligencia interpersonal, que no ha estado en muy buen estado hasta hace muy poco, pero la estoy trabajando. Y bueno, digamos que de repente, no sé, tú te identificas con la inteligencia lingüística y vamos a ver las otras para seguir conversando acerca de qué tenemos nosotros en nuestro inventario de habilidades. Sí. Pero definitivamente es importante establecer esa relación. La inteligencia emocional, lo que es la interpersonal y la intrapersonal, es importante revisarlas, porque estas sí están más relacionadas íntimamente con el éxito que nosotros tengamos en la vida. Entonces, vemos también que hay muchas personas que son muy sociables, pero puertas adentro no pueden resolver sus problemas, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, por ahí las vamos observando los distintos matices que hay en relación Nos a vamos las... identificando. Exacto, a las diferentes inteligencias que se plantean a partir de esta teoría. Tenemos entonces la inteligencia visoespacial. La inteligencia La visoespacial... de los taxistas. Ajá. Exacto, Sí. que saben reconocer, meterse por aquí. Ah, no, para llegar a la plaza yo me voy por allá, subo Sí. 2 cuadras, me meto tal. Claro, exacto. Es la capacidad, digamos, las habilidades relacionadas con la ubicación en el espacio. Son los taxistas, Pintores, son los pintores. Escultores. Exacto. arquitectos. Los arquitectos, dibujantes, los diseñadores. Fíjate que, por ejemplo, con el oficio de la arquitectura se pueden complementar o se complementan. Esta persona pues desarrolla la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia visoespacial. También, claro. Entonces es interesante ver cómo las potencialidades de una persona se pueden desarrollar y determinan muchos sí. aspectos de su vida. Claro, entonces tenemos esa capacidad para ubicarse en el espacio, para reconocer formas, digamos, esa también como que capacidad de apreciación estética, para reconocer la simetría, entre otros aspectos. Y ahí tenemos personas que tienen talentos para el diseño, para la arquitectura, para las artes plásticas, entre otros. Y nosotros podemos creer, para la fotografía, entre otras. Los fotógrafos. Exacto, sí. entonces podemos creer, a veces cuando tenemos como que esas habilidades, podemos creer que son cosas como que muy fáciles, porque a nosotros nos sale muy natural, pero vemos que hay personas a las que no, y les sale más natural otra cosa. Entonces Sí. allí se demuestra que cómo están presentes las inteligencias múltiples en cada uno. Entonces vemos, la inteligencia visoespacial. Tenemos la inteligencia musical. Exacto, la inteligencia musical es muy curiosa porque se relaciona
bueno, con la identificación del ritmo, de las melodías, de las frases. La música es muy interesante porque la música se relaciona con las matemáticas. Sí. Y también con el lenguaje. Ok, sí, claro. Es como una combinación entre el lenguaje. Sin embargo, pareciera y la ser otro universo de estas dos Exactamente. áreas. Exacto. Sí. Y nosotros vemos que hay personas que son muy hábiles en la música, Sí. sin necesariamente ser músicos. Y hay personas que no son tan hábiles. Sí. Yo no sé si tú has visto que cuando se canta el cumpleaños hay personas que aplauden como otro ritmo. A destiempo. Sí, ¿verdad? Hay personas que aplauden a destiempo y hay quienes... que Larry, ¡ey, deja eso! Larry. Y hay personas que, no sé, hay personas que con los deditos así en la mesa de una vez le siguen la pista a cualquier cosa que esté sonando. Big Mara, por ejemplo. ¿No? Y entonces vemos que la inteligencia musical nutre otras inteligencias, como la inteligencia lingüística y como la inteligencia lógico-matemática. Esa relación que existe es muy interesante. Y bueno, vemos que los músicos desarrollan muy bien, digamos que la inteligencia musical. Y esto abre las puertas para desarrollar los otros tipos de inteligencia que se relacionan con ella, como la inteligencia lógico-matemática y la lingüística. La lingüística. Hay una inteligencia que me parece muy interesante, pero la voy a dejar para el final. Porque, no sé, me parece como innovadora, la verdad. Pero tenemos la inteligencia cinético-corporal o la inteligencia sinestésica. Que esta tiene que ver con las habilidades, digamos, que se relacionan con el movimiento del cuerpo, con los movimientos del cuerpo. Acá yo creo que nosotros podemos, no sé, para mí esto está muy claro. Yo creo que yo tengo mi inteligencia cinético-corporal en el piso. Porque yo ni sé bailar, ni hago deporte, No, pero entonces acá, digamos que las habilidades están más marcadas en los deportistas. No. Ok, sí. Mirada de desaprobación de Alex. Alex está como que... Solo corta cabellos. En mis ratos de impulsividad. Pero sí, aquí está muy desarrollada en los bailarines, en los deportistas también. Ok, sí. Los bailarines, los deportistas, sí. Muchas personas, en el teatro también, los actores, las actrices. Con las artes escénicas. Las artes escénicas, sí. Un saludo a nuestros amigos de las artes escénicas. Exacto, Rafael Elizo y Nela Balestrini. Tienen que tener una conciencia del cuerpo muy, muy importante, así como muy desarrollada. Sí. Que esto tiene que ver con la actuación, no nada más con los movimientos, digamos, gruesos, como los movimientos así de los brazos, de las piernas, sino también con los movimientos de la cara, los gestos, sí, las posiciones. De cómo... Estas son personas que por lo general y de manera natural desarrollan o expresan sentimientos con el movimientos corporales. O sea, esa es una habilidad que con la que se dice que, bueno, se nace, ¿no? Es natural, pero que también se desarrolla. Y la desarrollan las actrices y los actores. Las personas relacionadas a... el mundo del teatro desarrollan esta inteligencia porque, bueno, hay una necesidad de expresar y comunicar a partir de gestos corporales. ¿Y los deportistas? Buenísimo era Chaplin. Sí, claro. Claro, con los deportistas también sucede. No, y los deportistas. Ustedes ven que hay niños pequeñitos de 4 años que juegan fútbol así, súper rápido y corren y son súper hábiles para el manejo de su manejo deporte. De herramientas con el cuerpo, los artistas circenses también. Exacto, claro, también. Y las herramientas, exactamente. El uso de herramientas, por ejemplo, quien usa un balón y lo hace arte, el balón de fútbol, por ejemplo, Lionel Messi, es un carajo que, bueno, tiene potencialidades altísimas con este tipo de inteligencia, a diferencia de Stephen Hawking, por ejemplo, que no podía moverse. No podía moverse, sí, pero que sus potencialidades estaban basadas en la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Sí. Entonces tenemos por último la inteligencia naturalista. Que es la que me parece muy importante que se destaque en la teoría de las inteligencias múltiples.
Y yo valoro mucho el hecho de que en el proceso de realizar esta teoría, de alcanzar esta teoría, se haya contemplado a la inteligencia naturalista, Okay. que tiene que ver con las habilidades para la apreciación de la naturaleza. Ujú. Y también para, bueno, digamos que el manejo de todo lo que tiene que ver con elementos naturales. Hay personas que se dedican a eso, ¿sabes? Claro. Los agricultores, las personas que trabajan en viveros, a los que les gustan las plantas en su casa. Y para eso hay que tener habilidades, Los montañistas, conocimientos. muchas personas. Exacto. Las personas que son esos senderistas. Senderistas, Exacto. sí. Las personas que van y caminan por los senderos, las personas que estudian la botánica. Ujú. Y eso son habilidades. Son habilidades, Nata. Un saludo a mi Sí. abuela que es muy buena con sus plantas. No, y son habilidades, claro. Entonces es muy, muy interesante que lo hayan tomado en cuenta. Y porque son saberes que están presentes en las personas. Y hay personas que saben cuándo plantar Ajá. un árbol. Hay personas que saben cómo hacer como que una flor salga de dos colores mezclando como una planta de un color y la otra de otro color. Que quizá usted diga, bueno, pero es que hay técnicas para eso, ajá, pero hay personas que nunca las han estudiado, esas técnicas, esas Sí, las tecnologías. desarrollen de manera intuitiva. Correcto. O ajá. quizás yo la puedo estudiar, pero no me sale. Sí. Por Yo- ejemplo, yo no le toco las plantas a mi mamá. a mí una Prohibido vez lo tengo. Una a vez mí- la toqué y se A se mí murió. una vez me dijeron, hey, no agarre limones ahorita porque la va a secar. Pasaron como 6 meses y la planta ya no existía. Bien. Sí, yo no sabía el por qué. y No había sol ni nada. Exactamente. O sea, ese tipo de cosas están presentes, esas habilidades están presentes en personas que tienen esta inteligencia naturalista desarrollada. Entonces, ok, digamos que esta es la teoría de las inteligencias múltiples a grandes rasgos. Cada uno que nos escuchó, desde donde sea que nos haya escuchado, seguramente se identificó con una o con más inteligencias de estas que mencionamos hoy. Me gustaría saber con cuál te identificas tú. Con la lingüística. Con la lingüística, pero. ¿Y bueno, con cuál más? Solo con la lingüística. Con la lingüística y con la. Ajá. No, con la lingüística y con la de los taxistas. Con la. ¿La visoespacial? La visoespacial. Mm. Sí, creo que sí. Sin embargo, yo creo que hay más. Tendría que buscarla. Hay más, pero están dormidas. No, mentira. Mentira. No, pero sí, Muy por lo interesante. general, dentro de este tipo de teorías, pues, subyace una razón, un modelo de funcionamiento que parte de la idea de que, bueno, una predomina sobre otra, pero la otra la complementa. Entonces, Claro. sobre todas este tipo de teorías. Claro, así es. Entonces, a grandes rasgos, esta es la teoría de las inteligencias múltiples. Desde el punto de vista educativo, Ok. es muy, muy relevante. Porque, bueno, nosotros tenemos planteado nuestro sistema educativo de manera que se valora más Sí. que las otras la inteligencia Sí. lógico-matemática. E incluso la inteligencia lingüística, por ejemplo, pues está subordinada a la lógico-matemática en muchos casos. Pero bueno, con respecto a la educación, yo creo que el sistema educativo nuestro pues tiene muchas cuestiones positivas que se pueden rescatar para el desarrollo de estas potencialidades, puesto que nosotros, por ejemplo, en el sistema educativo nosotros tenemos el desarrollo de proyectos de aprendizaje que contemplan los indicadores y las potencialidades de los individuos a los que nosotros estamos enseñando. Entonces yo, lamentablemente, pues esto de las inteligencias emocionales, las inteligencias múltiples de Gardner, no se han convertido aún en un paradigma, digamos, para que todos lo asuman como dentro del sistema de enseñanza, dentro de las tácticas, estrategias, métodos que existen para la enseñanza, sino que seguimos siendo, digamos... normalizadores, queremos que todos entremos en el estándar. Correcto. Exacto, en el mismo molde, y no es así, pues todos somos diferentes. Yo vi una imagen que tal vez la voy a explicar, porque a veces uno ve como imágenes Muy duales. Sí. ¿Sabes? Son dos cosas y ya, entonces hay 8, imagínate. Sí, exacto. Yo recuerdo una imagen que tal vez la voy a explicar de manera muy
extraño, porque en realidad uno a veces ve imágenes por internet que dice, wow, qué interesante, y cuando las va a contar es como que las cuenta así como... Bueno, pero vi algo así como que era como, establecía como una comparación, esa imagen, entre un caso que se daba en donde el niño había reprobado matemáticas, entonces la mamá o el papá le quitaba la guitarra, como que bueno, okay, como castigo no vas a tocar más guitarra. Ajá. Y estaba como el otro caso en donde el niño tenía dificultades para la matemática, reprobó matemática, pero, qué sé yo, lo metían en clases de matemática, pero también en clases de guitarra, ¿sabes? Como para trabajar también sus talentos, no únicamente como que matar los talentos y no valorarlos y digamos que promover es el desarrollo de un solo tipo de inteligencia, que es el que está estandarizado, sino que promover precisamente que la propuesta educativa sea basada en los distintos tipos de inteligencia de todas las personas. Ajá. Sí, claro, porque cuando nosotros, por ejemplo, medimos a personas muy diferentes con la misma medida, con el mismo estándar, pues entonces va a haber desventajas. Va a haber, digamos que algunas personas van a tener desventajas en ese proceso de evaluación. Pero si nosotros valoramos a las personas desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, podemos, digamos que apreciarlos desde sus capacidades y talentos. Claro, por supuesto. Ese es, bueno, yo hago un llamado a quienes enseñan y a quienes se encuentran dentro de las instituciones educativas a valorar las potencialidades que incluso se encuentran fuera del área de formación que están impartiendo. Puesto que nosotros la enseñanza de la educación, en este sentido eso es muy delicado porque la educación pues no está orientada a mostrar cuáles son los saberes, puesto que no hay saber absoluto, no hay verdad absoluta y cada persona pues se desarrolla, se desenvuelve y crece de manera distinta a la otra. Entonces esa individualización del currículum y de los conocimientos que nosotros impartimos, enseñamos y los caminos que creamos para conducir a estos estudiantes pues deberían estar relacionados con esto de las inteligencias múltiples. Y desde la crianza también se puede promover. Desde la crianza también se puede promover el desarrollo de las inteligencias múltiples. Por supuesto. Pero es importante que los padres y maestros que nos están escuchando, pues que se interesen por conocer esta teoría, por saber que existen 8 tipos de inteligencia y por orientar a los chicos y chicas a que desarrollen cada una. Y nosotros a nivel personal podemos como que hacernos una autoevaluación y definir cuáles son las que están más desarrolladas y más presentes en nosotros y trabajar en las otras. Trabajar en las otras inteligencias. ¿Para qué? Bueno, con el objetivo de promover nuestro desarrollo personal y nuestra realización. Sí, claro. Y si a usted, bueno, le han dicho en algún momento, usted que nos está escuchando, le han dicho en algún momento que algo negativo en cuanto a su ser y su persona con respecto a un aprendizaje que usted en cuanto a su persona que usted no desarrollaba, pues no se preocupe, que quizás su lugar es otro. Exacto. Entonces acá hay lugar para todos. Exactamente. Imagínate cómo los artistas se han sentido muchas veces fuera del lugar en el mundo hasta que encuentran un lugar lleno de arte, ¿cierto? Pasa, claro. Y se desarrollan al máximo todos sus talentos. Entonces, tal vez, o sea, no es que tal vez, es que hay que buscar cada uno su lugar de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus talentos, a las inteligencias que están más presentes en nosotros. Entonces, bueno, esa es la invitación. ¿Cómo puedes ayudar tú, un mensaje breve, una invitación, cómo puede ayudar la psicología para encontrar ese camino a partir de la teoría de las inteligencias múltiples? Tal cual como lo estamos haciendo ahora en este programa, es decir, acompañando en el proceso de autoconocimiento para poder orientar las decisiones en función de la realización, ¿me entiendes? Y no solo eso, sino en la búsqueda de la vocación. Las inteligencias múltiples, esas habilidades que nosotros tenemos de forma natural, esas se relacionan con nuestra vocación. Y nosotros tenemos la profesión, el oficio que nosotros elijamos, tienen que estar relacionadas y alineadas con esos talentos naturales que nosotros tenemos. Sí. Entonces, bueno, ya con esto cerramos este programa. Muchísimas gracias a todos por estar presente compartiendo con nosotros el día de hoy